Tenemos delante de nosotros el capítulo primero de la epístola a los romanos. Vamos a ir haciendo lectura del mismo y vamos a hacer el comentario de esa lectura para utilizar, para leer y comentar, considerar todo el capítulo primero. En primer lugar, la presentación, el párrafo de saludos y presentación. Todos sabéis que en la literatura antigua no es como en la nuestra, que cuando escribimos una carta ponemos primeramente el destinatario y al final de todo el que escribe. En la literatura de los tiempos de Pablo primeramente se colocaba el escritor y luego los destinatarios. Y comienza la epístola diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Algo distintivo es el nombre que utiliza Pablo. Pablo significa literalmente pequeño y es el título que Pablo recibe. Su nombre es Saulo, como todos sabéis, pero Pablo es el apóstol conocido, el apóstol pequeño, el que dice: yo soy el menor de todos los santos. Una de las cosas importantes es que nosotros entendamos que el ministerio para el Señor tiene que ser desde el plano de la humildad. Y notad a continuación lo que dice. Pablo, que es el pequeño, es siervo de Cristo. La palabra tiene que ver con servicio, con siervos y también con esclavo. Pablo es el esclavo de Cristo. Ha sido comprado al precio de la gracia, ha sido rescatado por el Señor, lo ha puesto a su servicio en el ministerio y él se siente indigno de otra cosa que no sea servir al Señor. Nadie puede en la iglesia alcanzar otro título superior a este. A veces nos peleamos por títulos académicos y este es el doctor tal y el otro es el maestro cual y el otro. Todas esas cosas pueden ser interesantes, útiles y buenas de la iglesia hacia el mundo, pero no dentro de la iglesia. El título máximo que un creyente puede obtener es el de siervo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Por tanto, el que vive a Cristo, si Cristo fue siervo, no puede ser otra cosa. He dicho tantas veces que sé que esta frase va a cansar a algunos escuchándola de nuevo, pero estoy plenamente convencido que la Iglesia de Cristo hoy necesita siervos, mucho más que grandes títulos dentro de las congregaciones. Este Pablo, siervo de Cristo, es llamado a ser apóstol. No se llamó él, no buscó él el apostolado, le ha sido asignado por Dios. Dios lo ha llamado para ser apóstol y por tanto lo ha separado, apartado dentro del ministerio general de la iglesia y dentro de la iglesia misma para el evangelio de Dios. El apostolado de Pablo tiene que ver con comunicar el evangelio de Dios y poner de relieve lo que él llama el misterio que ha estado oculto en el pensamiento de Dios desde antes de la creación del mundo y que se revela ahora por medio de apóstoles y profetas para la iglesia de Jesucristo. Y este evangelio había sido prometido, versículo 2, antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Luego el evangelio de la gracia, aunque indudablemente el desarrollo pleno del mensaje del Evangelio alcanza su nivel máximo en el Nuevo Testamento, está anunciado ya desde el principio. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, Dios proclamó, Dios determinó, Dios manifestó que alguien de la descendencia de la mujer pisaría, hollaría la cabeza de aquel dragón, de aquella serpiente, mediante cuyo ejercicio destructivo de tentación hizo caer al hombre en el pecado. Y este evangelio de Cristo revelado en las Santas Escrituras a lo largo de todos los profetas en el Antiguo Testamento proclama versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David según la carne. Primeramente, primer título, el Evangelio proclama que Jesucristo es el Hijo. ¿El Hijo qué? El Hijo eterno de Dios. Es el Verbo encarnado. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado
en el seno de María, por obra admirable, milagrosa de Dios el Espíritu Santo. Y este que es el Hijo Eterno encarnado, la Biblia dice acerca de él: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Padre engendra al Hijo eternamente, como el hoy de Dios es absolutamente atemporal. Ese engendrar dentro del seno trinitario persiste en el tiempo histórico de los hombres, mientras que es el hoy perfecto en la presencia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nace según la carne, es decir, como hombre del linaje de David. Tiene que estar vinculado a David porque el reino le ha sido garantizado a David, y es de la descendencia de David que vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías. Por tanto, Jesucristo el Señor está vinculado con la deidad. ¿Cómo? Porque es hijo, y está vinculado con la humanidad. ¿Cómo? Porque es del linaje de David. Y este versículo 4: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, cuando Cristo resucita de entre los muertos, Dios declara cósmicamente que aquel resucitado es de quien Él ha dado testimonio en el bautismo y en otros momentos de su ministerio, diciendo: este es mi Hijo amado. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, Dios manifiesta a cielos y tierra, hombres y ángeles, incluyendo también demonios, que aquel es el primogénito de entre los muertos y es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 5: por medio del cual, es decir, por medio del Espíritu de Santidad y por medio de Jesucristo resucitado, hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. El Evangelio que proclama el mensaje de fe, mediante cuya aceptación y depositando la fe en el Salvador, el hombre salvo, es extendible o extensible, mejor dicho, a todas las naciones de la tierra. Y observad, el ministerio encomendado a Pablo del Evangelio es un ministerio de amor. Dios entrega el Evangelio por amor de su nombre, entre los cuales, versículo 6, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Quiero que notéis bien esto. Nadie es salvo si no es llamado por el Padre. Lo veremos más adelante. Simplemente hago referencia a esto. Cristo dijo que todo el que viene a Él ha sido arrastrado, ha sido traído por el Padre. Y nadie puede ir a Él si el Padre que me envió no lo trajese, es decir, no lo condujese a Cristo. El apóstol en esta epístola va a decir que el Padre llama, y es precisamente el llamado del Padre el que conduce a los hombres a Jesucristo, entre los cuales están los creyentes de Roma. Versículo 7, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Notad dos veces la misma expresión, es decir, la misma formulación de una idea. Primero, sois llamados, no os llamasteis, no fuisteis vosotros, es la gracia de Dios. Sois llamados a ser de Jesucristo y sois llamados a ser santos, apartados para Dios y hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. A todos estos que son los creyentes, y hay un enorme contenido ahí, gracia y paz a vosotros. Dos bendiciones tremendas. La gracia que aproxima a Dios al hombre y provee para las necesidades espirituales y también físicas del creyente, y también la paz, que es el fruto que el Espíritu produce en el corazón cristiano. Cuando antes el hombre estaba inquieto, especialmente cuando se daba cuenta de su condición pecadora, ahora siente en cualquier circunstancia paz. Y el mejor deseo que Pablo tiene, la bendición con que introduce la epístola, es que los creyentes disfrutemos de la gracia de Dios y de la paz de Dios. Es precisamente en estas dos cosas en que se basa la auténtica vida cristiana. Y esta gracia y esta paz, procedentes de Dios,
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo don perfecto, dice Santiago en su epístola 1:17, toda buena dádiva, regalos buenos, proceden del Padre de las luces. Pero todo cuanto procede de Dios se hace asimilable para el creyente por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Del Padre y del Hijo procede la gracia y procede la paz, que se hace experimentable en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Versículos 8 al 15. Habla del deseo de Pablo de visitar la iglesia en Roma y comienza diciendo: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Es decir, Pablo tiene un testimonio claro de la fe que rodeaba a los creyentes de la iglesia. Era una iglesia cimentada en la verdad, una iglesia comprometida por fe con Jesucristo. Por tanto, esto era la referencia que Pablo menciona a aquellos a quienes está escribiendo. Porque me es testigo Dios, versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago oraciones siempre mencionándoos a vosotros en ellas. El apóstol Pablo ora continuamente y ora por la iglesia. Este versículo es un enorme desafío para mi vida y un desafío para todos los creyentes, pero de forma específica para los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, los pastores en la iglesia, los maestros en la iglesia, no importa quiénes sean, deben dedicar tiempo a interceder en oración por la iglesia. Y lo que Pablo pide en estas oraciones es que pueda al fin ir a ellos. El deseo de Pablo es visitar Roma. Ha sido estorbado muchas veces, versículo 11, porque anhelo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis consolidados. Quiere decir, yo quiero visitaros no para conoceros simplemente o para recibir de vosotros la forma para extender el evangelio más allá de Roma, hacia el occidente del imperio, hasta el fin de la tierra. Esto indudablemente es importante para mí, pero quiero comunicaros dones espirituales, es decir, el ejercicio de mi misión pastoral para vuestra edificación, para que seáis consolidados. No hay nada más importante para el ministerio de la iglesia, para los maestros de la iglesia, para los pastores de la iglesia, que predicar la palabra de Dios para consolidar al pueblo de Dios. En el tiempo presente hay una tendencia a utilizar recursos humanos, mensajes motivadores o motivacionales, para no cansar a la congregación con exposición bíblica. Eso no consolida, eso hace niños espirituales. Y Dios llama a la iglesia de hoy, por medio de esta carta, a una reflexión seria en esto: ser consolidados mediante el ministerio dentro de la iglesia. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Si quieres venir, ¿por qué no vienes, Pablo? Bueno, no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Yo, como apóstol encomendado por Dios para los gentiles, me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y la estructura de la iglesia en Roma era precisamente esta, lo mismo que otras muchas iglesias, un conjunto cosmopolita o diferente, de diferente procedencia, de creyentes a los que hay que atender sin distinción por su procedencia. Así que en cuanto a mí, yo estoy preparado, dice Pablo, para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí hay algo importante. Evangelio no es simplemente la predicación del mensaje de salvación. Evangelio es el conjunto de la doctrina cristiana, y el apóstol dice: yo voy a ir a Roma, quiero ir a Roma para predicaros ¿qué cosa? El evangelio. Es decir, lo que Dios ha revelado para el tiempo en que se escribe la carta por medio de los apóstoles, y lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Todo el conjunto de la enseñanza de Dios quiere estar en la boca de Pablo cuando visite la iglesia, porque hay algo importante.
versículo 16. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay distinciones en cuanto a recibir la salvación. Dios llama por el Evangelio a todos, y todo aquel que cree recibe el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero el poder, el mensaje poderoso para salvación que el Espíritu utiliza es el Evangelio. Y llama a judíos y llama también a griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Permíteme hacer una pregunta reflexiva. ¿Se está predicando este Evangelio hoy? Estamos anunciando el Evangelio que Dios ha provisto para salvación de los pecadores y lo estamos utilizando desde el púlpito de nuestras iglesias, en las llamadas campañas evangelísticas, en el ministerio de evangelización para los jóvenes, en el alcance dentro de misiones. Hermanos queridos, el Evangelio no es un mensaje de 4 principios. El Evangelio es la palabra de la cruz, la doctrina de la cruz, e involucra a la Biblia en la predicación del Evangelio. Escúchame bien. El mensaje del hombre puede producir convicciones. Solo el mensaje de Dios produce conversiones. Hay muchas personas convencidas en nuestras iglesias que cuando están hartas, cansadas, saturadas de lo que escuchan cada domingo se van porque no han nacido de nuevo. Solo el Evangelio de Dios tiene que ser predicado en la iglesia de Jesucristo. Y ahora Pablo comienza a introducir un concepto de ese Evangelio, y es la culpabilidad del hombre delante de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, es decir, la acción divina en contra del pecado, juzgándolo y condenándolo, esto se manifiesta especialmente en aquellos que detienen la verdad. Y notad lo que dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Están negando la obra de Dios y por tanto están negando a Dios, pero no son ignorantes de Dios, conocen a Dios, porque Dios se ha manifestado, y viene a decir el versículo 20 las razones de esa manifestación o las manifestaciones de esa manifestación de Dios. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, viendo la obra de Dios en toda la creación es un libro que dice Dios existe y tiene poder. Nota esto, por favor. No es que el hombre, investigando la creación, descubre a Dios. Dios no puede ser descubierto por el hombre porque es infinito. Pero Dios dialoga con el hombre, llamándole la atención a toda esta creación, a este infinito, para nosotros, enorme manifestación de la potencialidad, de la sabiduría y de la grandeza de Dios. Las cosas hechas dicen, Dios está aquí, existe y tiene poder. De modo que el hombre rechaza eso, y como dice el libro de Proverbios, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y ahora viene el considerando de la sentencia divina, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, lo conocen, es decir, saben que existe, no le glorifican como a Dios, ni tampoco le dan gracias. Es decir, son rebeldes a aceptar a Dios y son desagradecidos, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y el corazón necio de ellos fue convertido en tinieblas. Cuando tú rechazas la luz de Dios, las tinieblas propias de tu alma se ponen de manifiesto, y estos profesan ser sabios y se hacen necios, porque la sabiduría del hombre es necedad para Dios.
la única sabiduría que hace sabio al hombre es la sabiduría de Dios, y cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Permíteme decirte que algunos dirán, bueno, esto está refiriéndose a los idólatras de los tiempos de Pablo. No es necesario levantar ídolos en esta forma hoy. Hay ídolos en nuestra sociedad. La tecnología adorada por muchos, el confort, las riquezas, no sé cuántas cosas más se han convertido en ídolos a los que se les rinde pleitesía ignorando a Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 24. Por esta razón, porque ignoran voluntariamente a Dios. Nota esto, por favor. Porque son ignorantes voluntarios, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escucha, Dios los entregó. Y ahí vienen algunos para decir, ahí tienes la soberanía de Dios que entrega a algunos para condenación y otros para salvación. Lo que está diciendo el texto es que Dios confirma lo que ellos quieren. ¿Han rechazado a Dios? Bueno, Dios los entrega. Los deja en una situación de ¿qué? En una situación bajo la esclavitud de las concupiscencias, es decir, de los pecados más desagradables y depravados de aquí de la tierra, y cambian la verdad de Dios por mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entrega a la vergüenza de su pecado personal. ¿Algo más? Segundo, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y ahí está hablando de relaciones contrarias a la naturaleza. Yo no estoy hablando de moral. No estoy diciendo que son relaciones contrarias a la moral cristiana, que algunos dirán, bueno, a mí no me importa la moral cristiana. Estoy hablando de moral natural, de ética natural, de prácticas naturales. Y dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra el de la naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución a su extravío. No estoy posicionándome, estoy leyendo Biblia, nada más. Estoy diciendo a cualquiera que esté escuchando esta reflexión en el canal que en un escrito de hace 2000 años un hombre dijo esto, nada más. No entro en consideraciones. Apelo simplemente a lo que dice el texto bíblico. Y como ellos siguen en su manía de no reconocer a Dios, Dios los entregó, versículo 28, a una mente reprobada, para hacer cosas impropias. Una mente que piensa solamente en dañar a los demás. Y Pablo hace una relación. Estando atestados, saturados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados. Notad qué panorámica. Esto es el reflejo, la fotografía de la sociedad actual expresada hace 2000 años. Una sociedad perdida. Cada día nos levantamos por la mañana y ha habido un tiroteo en alguna escuela, en algún lugar en donde murieron un montón de personas. ¿Por qué? Porque la mente de esas personas está depravada, absolutamente corrupta, absolutamente alejada de la justicia de Dios, porque han rechazado a Dios. El pecado sexual forma parte de la vida cotidiana. La envidia. El homicidio. ¿Cuántos niños están siendo asesinados hoy a manos de personas que abusan de ellos y le quitan la vida? Murmuradores, aborrecedores de Dios. ¿Acaso la sociedad actual
no quiere voluntariamente ignorar a Dios, y cuando tú hablas de Dios se ríen y dice, eso no existe, Dios no existe. Añade que son sin afecto natural y que además son implacables, es decir, no hay forma de contener esa avalancha de maldad, porque a medida que el mal se incrementa toda esta perversidad. Y dice el texto que termina este capítulo, versículo 32, ¿a quiénes? A pesar de conocer el veredicto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con quienes las practican. La filosofía actual, humanista hasta el fondo, que garantiza los llamados derechos humanos de violadores, de homicidas, de gente degenerada, aplauden en cierta medida estos hechos, amparándolos y protegiéndolos. ¿Por qué causa? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Es la consecuencia de marginar a Dios. El Dios bondadoso, creador del cielo y de la tierra, que ama entrañablemente a los necesitados, que envía al mundo de hoy el evangelio de su gracia para proclamarlo a las personas que se están perdiendo. Este buen Dios es marginado. Y cuando tú marginas la medida de lo que es bueno, automáticamente caes en la aceptación de lo que es malo. Capítulo 1 nos presenta la situación, introduce a la situación por la cual la justicia de Dios tiene que dictar sentencia contra el pecador. Pero hay esperanza y aliento porque Pablo ha sido enviado para predicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea.